tardes, estimados participantes. Es un gusto saludarles a través de esta plataforma virtual. Expresarles la disculpa del caso. Hemos tenido un problema en la falla de la conectividad por este problema del Internet, pero ya lo hemos solucionado, ¿sí? Muy bien, vamos a iniciar con el desarrollo de este tema tan importante que es el cuidado y monitoreo del paciente con ventilación mecánica, ¿sí? Bueno, en estos tiempos de pandemia hemos visto cuán importante es el cuidado de los pacientes críticos, ¿no? En la sala de cuidados intensivos, ¿sí? Hemos visto la necesidad de emplear los ventiladores mecánicos para poder rescatar la vida de las personas. Entonces, eso ya se ha traducido en una necesidad. Por eso que hoy más que nunca es necesario, es pertinente tener el conocimiento y tener la experiencia para proporcionar este tipo de cuidado. Es un cuidado especializado que nosotros otorgamos en esta sala de paciente crítico. Por eso que en este espacio de tiempo que me han otorgado, voy a tratar de brindarles aspectos fundamentales en relación, ¿no? A este cuidado, ¿no? Y soporte con la ventilación mecánica, ¿sí? Muy bien. Primeramente, siempre, como es de costumbre, siempre debemos agradecer a nuestro Señor Todopoderoso por la vida y por la salud, ¿sí? Eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener en mente, ¿sí? Es pertinente, ¿no? Tener el soporte espiritual para poder brindar los mejores cuidados que nosotros podemos ofertar a nuestros pacientes, ¿sí? Muy bien. Para definir este tema, lógicamente que es importante definir lo que es la ventilación mecánica. ¿Y en qué consiste esta ventilación mecánica? Lógicamente que esta ventilación mecánica es un procedimiento de sustitución temporal de la función respiratoria, ¿sí? Con este aparato que nosotros conocemos como ventilador mecánico, nosotros vamos a sustituir en forma temporal la función respiratoria, ¿sí? Para esto, ¿qué necesito? Necesito pues un equipo mecánico, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como ventilador mecánico. Ahora les voy a hablar de todos esos parámetros que nosotros empleamos para poder inducir a la ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, acá lo que se pretende es suplir, ¿no? Suplir en forma temporal y colaborar con la función respiratoria de los músculos inspiratorios, ¿sí? Acuérdese que en muchos de los pacientes con COVID-19, uno de los grandes problemas que hemos tenido, el distrés respiratorio. Pacientes que lamentablemente ingresaban con incapacidad ventilatoria, con incapacidad oxigenatoria, con agotamiento de los músculos inspiratorios, ¿sí? Entonces esos pacientes necesariamente ingresaban a este tipo de, eran sometidos a la ventilación mecánica para tratar de rescatar esos pulmones. Acuérdate que la principal función del pulmón es la oxigenación de la sangre. Y para que se pueda oxigenar esa sangre, necesariamente tenemos que contribuir con el intercambio gaseoso, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta ventilación mecánica? ¿Sí? Uno de los objetivos es lograr y mantener un adecuado intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Sabemos que este intercambio gaseoso a nivel pulmonar, a nivel alveolar, lógicamente que ¿cómo se produce? Se produce por una diferencia de presiones, ¿sí? ¿Presión entre quién? Entre la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del CO2. Acuérdese que en la atmósfera, bueno, en la atmósfera la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Y cuando estamos a nivel del mar, esta presión lógicamente que es constante. Cuando estamos en altura, posiblemente esta presión va a disminuir, ¿sí? ¿Cuánto genera, no? Acuérdense que en la atmósfera nosotros tenemos 21% de concentración de oxígeno, ¿sí? Tenemos 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0,7 de un gas
que es muy frecuente, que es el argón, y 0,3 del dióxido de carbono. ¿Sí? Por eso que nosotros solamente ¿cuánto necesitamos? Necesitamos una fracción inspiratoria de oxígeno. De ese 21%, necesitamos solamente una fracción. ¿Cuánto es esa fracción? 0,21. ¿Sí? ¿Y cuánto necesitamos del volumen? De volumen corriente. Para facilitar el ingreso del aire que contiene oxígeno, necesitamos aproximadamente un volumen de 500. Entre 450 y 550. Por eso que el promedio 500. Y eso lo establecemos por espirometría. ¿Sí? Muy bien. Otro objetivo de la ventilación mecánica es minimizar el riesgo de injuria pulmonar. ¿Y qué es injuria? Es un daño pulmonar. A veces el paciente es sometido a ventilación mecánica, a veces por un inadecuado cuidado, porque a veces para someter a un paciente con ventilación mecánica tengo que colocarle un tubo endotraqueal. Yo tengo que fijar adecuadamente ese tubo endotraqueal. Ese tubo no tiene que ir a nivel de la comisura labial, tiene que ir más o menos a 21. Porque desde la comisura labial hasta la bifurcación del tráquea, más o menos hay 23 centímetros. Si ese tubo se desplaza, no se introduce demasiado, lógicamente que el tubo se puede desplazar al bronquio derecho. Ustedes saben que el bronquio derecho está en posición en diagonal y es un bronquio más corto, a diferencia, ¿no?, del bronquio izquierdo, que es un bronquio que está en posición transversa y es un poco más largo que el bronquio derecho. ¿Hacia dónde se dirige el tubo preferentemente? Se dirige al bronquio derecho, por esa posición anatómica. El problema está cuando yo no mantengo la posición del tubo, lamentablemente puedo generar exceso de presión pulmonar y puedo generar un barotrauma o una atelectasia. Y ese es un daño que le puede ocasionar al paciente. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado. Este ventilador mecánico también reduce el trabajo respiratorio del paciente. ¿Sí? Acuérdense que los pacientes cuando llegan, ¿no?, a estas salas críticas, un paciente pues, que llega con un trabajo respiratorio intenso. El paciente tiene aleteo nasal, el paciente tiene tiraje intercostal, tiene tiraje subcostal, tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, un paciente que está hiperventilando, ¿no? Un paciente que está con una palidez marcada, un paciente que tiene deterioro neurológico. Ese paciente no me va a soportar. Pero. Y acuérdense que cuando un paciente incrementa su trabajo respiratorio, acuérdense que estoy acelerando el trabajo de los músculos inspiratorios, como es el músculo diafragmático, como es el músculo intercostal. Entonces, ¿qué me va a generar? Me puede generar parada respiratoria. Por eso que la ventilación mecánica trata de reducir este trabajo respiratorio. ¿Qué más hace el ventilador? ¿En qué más interviene? Me va a permitir optimizar el confort del paciente. Un paciente que tiene distrés respiratorio pues no va a poder descansar. Ese paciente lamentablemente va a tener alteración del patrón del sueño. Y ustedes saben que yo necesariamente necesito descanso para recuperar toda mi energía. Cuando no descanso, estoy alterado, estoy irritable, estoy ansioso. Por eso que ustedes han visto que al paciente con ventilación mecánica hay que sedarlo. ¿Para qué? Para que no entre en estado de agitación. ¿Sí? Tengo que estar sedándolo al paciente. Entonces, todas estas condiciones es lo que nosotros observamos, ¿no?, cuando el paciente es sometido a la ventilación mecánica. ¿Sí? Por eso que el desafío es identificar cuáles serían los dispositivos, las técnicas y las destrezas más apropiadas para someter al paciente a ventilación mecánica. ¿Sí? Eso sería la necesidad. Muy bien. ¿Cuáles son las capacidades que tengo que desarrollar para otorgar un adecuado manejo ventilatorio? Lo primero que tenemos que determinar es un diagnóstico correcto. ¿Qué tiene mi paciente? ¿Sí? Posiblemente mi paciente puede ser que tenga una insuficiencia respiratoria.
Pero esa insuficiencia respiratoria, ¿de qué tipo es? ¿Será tipo 1, será tipo 2 o será mixta? Mi problema es de tipo oxigenatorio, mi problema es de tipo ventilatorio o mi problema es mixto. Necesariamente tengo que determinar con precisión, ¿sí? Porque si yo me equivoco en el diagnóstico, puedo cometer errores y es peligroso. ¿Qué más tengo que observar? La mecánica pulmonar, ¿sí? Por eso que para determinar la mecánica pulmonar tengo que determinar adecuado patrón respiratorio, tengo que valorar el patrón respiratorio, ¿sí? Entonces, para valorar el patrón respiratorio, yo tengo que valorar la frecuencia respiratoria, el ritmo respiratorio, la amplexación de la caja torácica, la simetría del tórax, la intensidad de la respiración y el pasaje del murmullo vesicular. Tengo que determinar realmente si es un patrón eficaz o ineficaz. ¿Qué más? Tengo que determinar la fisiología del intercambio gaseoso. Tengo que determinar si el paciente tiene un disturbio ácido-base, si el paciente tiene acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Tengo que determinar si mi paciente tiene alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Es importante. ¿Qué más tengo que observar? Si existe control de la respiración. A veces el paciente, cuando no tiene control de la respiración, ese paciente va a ser dependiente del ventilador, ¿sí? Y también es importante observar la prevención del daño pulmonar. Por eso que tengo que conocer bien los parámetros, ¿no? Los parámetros ventilatorios a los que va a ser sometido, ¿sí? Y por eso que también es importante conocer el respirador. Por eso que en este entrenamiento, lógicamente que lo primero, de frente no vamos a ir pues a instalar un ventilador si yo no sé manejarlo, no sé operarlo. Tengo que tener un entrenamiento, por eso que hacemos simulación clínica con los ventiladores, ¿sí? Entonces, necesariamente tengo que conocer todos los parámetros ventilatorios para hacer una adecuada programación, ¿sí? Entonces, es pertinente tener esta experiencia previa para poder ofertar los mejores cuidados. Por eso que a veces necesitamos, bueno, en esta pandemia hemos necesitado personal especializado y experimentado para poder manejar un ventilador. Así cualquier persona no lo maneja adecuadamente. Tiene que tener conocimiento y tiene que tener experiencia. Es importante, ¿sí? Esta pandemia nos ha demostrado cuán necesario es conocer cada uno de esos aspectos, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo realizamos la programación del ventilador? ¿Cómo realizamos esta programación del ventilador? Lo primero que tenemos que determinar es el FiO2, ¿sí? ¿Y qué es el FiO2? Bueno, el FiO2 es la fracción inspiratoria de oxígeno. En el ambiente, lógicamente que este FiO2, ¿cuánto constituye? Constituye, no, el FiO2, la concentración de oxígeno es 21%. Y la fracción inspiratoria es 0,21. ¿Sí? Por eso que nosotros podemos empezar con un FiO2, no, ya no de 21%, sino de 100%. ¿Sí? Entonces, el rango es de 21 a 60%. Y después, poco a poco, como vaya mejorando el paciente, se va a ir graduando este FiO2, ¿no? Mediante la pulsoximetría, hasta llegar a una meta terapéutica de un FiO2 menor de 50%. Vale decir, menor de 0,4. Acuérdense que el oxígeno, no, el oxígeno es vital para tu metabolismo celular. Es esencial. Acuérdense que la célula, ¿qué necesita la célula? Necesita oxígeno, necesita nutrientes, necesita sales, minerales, necesita agua. Pero el ingrediente más importante es el oxígeno. Y por eso que nosotros con este ventilador vamos a tratar de administrarle el oxígeno que sea necesario. Entonces, este FiO2, ¿con qué lo voy a graduar? Con los gases arteriales y también con la pulso-oximetría. ¿Sí? ¿Qué más tengo que determinar? La frecuencia respiratoria.
Acuérdense que la frecuencia respiratoria en condiciones basales normales es de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Cuánto tiene mi paciente? 30, 40 de frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reducir el esfuerzo respiratorio. Por eso que al paciente le voy a programar. ¿En cuánto? 14, 16 será. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de qué? De su necesidad metabólica de oxígeno. Y eso me lo va a determinar el AGA. Entonces, yo lo que tengo que hacer es justamente, si está incrementado la frecuencia respiratoria, reducirlo. Ahora, para reducir eso, lógicamente que yo tengo que asegurar, pues, tengo que asegurar al paciente, lógicamente que el paciente esté entubado, ¿no? Para colocarle el ventilador tiene que estar entubado, asegurado una buena vía aérea permeable, sin secreciones. Entonces, ya cuando le coloco el ventilador, lógicamente que yo le puedo regular esta frecuencia respiratoria a sus necesidades metabólicas de consumo de oxígeno. ¿Qué más tengo que observar? El volumen tidal, también conocido como volumen corriente. ¿Cómo calculo este volumen tidal o volumen corriente? Lo voy a calcular multiplicando el peso del paciente por la constante de 6 a 8 milímetros de aire por kilogramo de peso. Lógicamente que tenemos que tener bastante cuidado con los pacientes con COVID-19. El problema de los pacientes con COVID-19 es que es un pulmón rígido, es un pulmón inflamado. Lamentablemente este mortal virus, ¿qué me genera? Me genera pues una tormenta de citoquinas. Y esas citoquinas son las que me generan una respuesta inflamatoria de toda la vía respiratoria. Y me genera una respuesta inflamatoria del parénquima pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar con esa respuesta inflamatoria? No me va a permitir una adecuada distensibilidad del pulmón. Esas fibras que se llaman elastina son las que generan el incremento del tamaño pulmonar. Acuérdate que el pulmón es de tipo esponjoso. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que ese pulmón se expanda. Pero como el pulmón está inflamado, es un pulmón rígido, entonces tiene limitación de la expansión pulmonar. Por eso que se tiene bastante preocupación al momento que se instala la ventilación mecánica, darle lo mínimo, ¿no? Por eso que yo multiplico el peso del paciente. Vamos a suponer que el paciente pesa 60 kilos, 6 por 6, 36. Le voy a programar a un volumen mínimo que es de 360, ¿no? Centímetros cúbicos de aire. Porque acuérdate, porque no puedo forzar el estiramiento del pulmón, que no puedo. Cuando yo fuerzo el estiramiento del pulmón, puedo incrementar la presión intraalveolar, puedo generar barotrauma, atelectasia. Y en vez de ayudarlo, lo mato al paciente. Por eso que hay que tener bastante cuidado. Estos pacientes con COVID que tienen distrés respiratorio agudo, lógicamente que empezaré con un volumen tidal con una constante de 6 multiplicado por su peso. ¿Sí? Muy bien. El otro indicador que también es importante es la sensibilidad. ¿Sí? Y la sensibilidad, ¿a qué está relacionado? Al disparo, por presión o por flujo. ¿Sí? Acuérdate que cada vez que se genera el acto inspiratorio, necesariamente tiene que haber un estímulo. Tiene que haber un estímulo para que se genere el acto inspiratorio. Por eso que hay una sensibilidad. Por eso que ese estímulo está comprendido por ese disparo, que puede ser por presión o por flujo. ¿A cuánto le puedo programar esa sensibilidad? De 1 a 3 litros por minuto. O puede ser de 0.5 o a 2 centímetros cúbicos de agua. Y eso va a depender mucho de la respuesta del paciente. ¿Sí? Necesariamente tengo que estimularlo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y el PIC? ¿Qué es el PIC?
el PIC es la presión positiva al final de la expiración. Con este PIC, lo que se pretende es tratar de reclutar la mayor cantidad de alvéolos. Este PIC, ¿qué hace? Lógicamente que va a retener la capacidad residual, con el único propósito de que el alvéolo pueda ventilar. El problema es que en los pacientes con COVID-19, el gran problema que tenemos con este mortal virus, acuérdense que nosotros tenemos neumocitos tipo 1 y tenemos neumocitos tipo 2. Aproximadamente tenemos 90% de neumocitos tipo 1 y tenemos 10% de neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son los que intervienen en el intercambio gaseoso. Y los neumocitos tipo 2 son los que producen el surfactante. ¿Y el surfactante para qué sirve? Sirve para disminuir la tensión alveolar y facilitar una adecuada ventilación pulmonar. Pero este famoso virus, este mortal virus, ¿qué hace? Ataca a los neumocitos tipo 2. Altera la tensión alveolar y el alvéolo tiene la tendencia al colapso. Por eso que nosotros le vamos a colocar PIC. ¿De cuánto? Vamos a colocarle un PIC fisiológico de 5 y vamos incrementando dependiendo de la respuesta. En esta pandemia, lógicamente que se ha utilizado un PIC de 10, en algunos casos un PIC de 15, y en algunos casos han utilizado un PIC de 20. Pero esa retención de la capacidad residual incrementa la presión intraalveolar y es peligroso porque me puede generar barotrauma. Y si me genera barotrauma, lamentablemente complico al paciente. Por eso que hay que tener bastante cuidado en el monitoreo del paciente cuando estoy utilizando PIC. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Confirmen si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Está claro hasta el momento? Confirmen. Vamos a ver en el chat. A ver, en el chat verificamos. Muy bien, Ana Belva. ¿Cómo estás, Ana Belva? Gusto de saludarte. Aide Quispe, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Muy bien, continuamos. Muy bien. Otra cosa que es importante también tener en cuenta para la programación del ventilador es el flujo pico. ¿Sí? Este flujo pico es la máxima presión que nosotros podemos otorgar. ¿Sí? La recomendación es que el flujo pico o la presión máxima esté entre 40 y 60 litros por minuto. ¿Y eso para qué? Justamente para prevenir el exceso de presión y pueda condicionar a barotrauma o a atelectasia. ¿Sí? Por eso que a veces también es importante programar la presión meseta, ¿sí? Que debe ser menor de 30. Y esta presión meseta, ¿por qué es importante? Cuando programamos el ventilador, lógicamente que generamos una onda inspiratoria, ¿no? La inspiración se va a elevar hasta la presión máxima. Y después, ¿qué va a hacer? Va a hacer una pausa, ¿no? Hace una pausa como si fuera una meseta para poder medir cuánto de presión está soportando el alvéolo. Por eso que tengo que medirle la presión meseta para observar cuánto de presión está soportando el alvéolo. ¿Sí? Por eso que esta presión meseta debe ser menor de 30. Para evitar el exceso de presión y no me genere daño alveolar. ¿Sí?
Otra cosa que también es importante es programar el tiempo inspiratorio. Este tiempo inspiratorio, lógicamente que la relación inspiración es 1 para la inspiración y 2 para la expiración. Vale decir, cuando inspiramos, lógicamente que el volumen de aire no ingresa más rápido, porque tú inspiras. Pero para que ingrese un adecuado volumen de aire que contiene oxígeno, tu vía respiratoria tiene que ser permeable. Y la expiración más o menos tiene un tiempo de 2 segundos, porque tengo que remover el CO2. ¿Sí? Entonces va a demorar el doble del tiempo inspiratorio. ¿Sí? O hay veces también puede demorar 3 segundos. ¿Y eso depende de qué? Depende de tu capacidad vital. Entonces, este tiempo inspiratorio, lógicamente, controla cuán rápido el volumen tidal es entregado o cuánto tiempo la presión inspiratoria programada es aplicada. ¿Sí? Muy bien. El otro indicador que también es importante programar es el patrón de flujo. ¿Sí? Lo puedo programar, ¿no? Un patrón de flujo cuadrado o desacelerado. Cuadrado es cuando yo le quiero dar algo constante, ¿no? Inspiro, una pausa, nuevamente expiro. Inspiro, genero una pausa, nuevamente desciendo. Cuadrado. ¿Cuándo lo programo eso? Cuando quiero un flujo constante. ¿Sí? Ejemplo, cuando tengo un paciente con trauma craneal grave, un paciente que tiene deterioro neurológico, un paciente que tiene escala de coma de Glasgow menor de 8, un paciente que tiene incapacidad ventilatoria, lógicamente que ese paciente ¿qué requiere? Requiere presión. Porque lo que se quiere es distender el pulmón. Y para distenderlo necesito presión. Entonces, por eso que yo le puedo colocar dependiendo de la condición del paciente, yo voy a establecer este patrón de flujo. ¿Sí? Entonces, cuando es cuadrado, es constante. O puede ser desacelerada. Puede ser que necesitas que el aire ingrese rápido, pero que salga lento. ¿En qué casos podemos hacer eso? Cuando el paciente tiene una crisis asmática. Necesitas que ingrese rápido. ¿Por qué? Porque el bronquio se cierra. Pues. Se cierra. Como está haciendo broncoespasmo, se cierra. Pues. Entonces, ¿qué hago? Necesito que ingrese rápido y que salga lento. Pues. Y por eso que le doy desacelerado. ¿Sí? Y el modo ventilatorio puede ser asistido controlado, puede ser no sincronizado, puede ser espontáneo o puede ser programado por volumen o por presión. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la patología. Por eso que en los pacientes con COVID, lógicamente que se recomienda que le instales un modo ventilatorio controlado por volumen. Porque no sabemos cuánto va a soportar ese parénquima pulmonar que está inflamado. No sabemos, por volumen entonces. Y por presión, será aquel paciente que tiene un trauma craneal grave, que su problema es ventilatorio. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. ¿Cuáles son los criterios para instalar una ventilación mecánica? Uno de los criterios para instalar ventilación mecánica es la falla respiratoria severa. ¿Sí? Por ejemplo, tu paciente, su PAFI, su relación PAFI, ya sabes que la relación PAFI es la relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. Lo adecuado sería que tenga 476, ¿sí? O mayor de 400. Si ya tiene menor de 200, no. Hemos llegado inclusive con los pacientes de COVID, llegar a un PAFI menor de 100.
Lógicamente que ese paciente pues, ya tiene incapacidad ventilatoria, incapacidad oxigenatoria, un PAFI alterado. Lastimosamente, ¿qué pasaba? El pulmón no podía oxigenar la sangre. Entonces necesariamente se tenía que someter a ventilación mecánica. ¿Qué más? Cuando un paciente utiliza una presión positiva al final de la expiración mayor de 15. Esto ya es peligroso. Mayor de 15, ¿no? Puede generar, ¿no? Un exceso de presión a nivel alveolar, puede generar barotrauma. Cuando el paciente tiene una capacidad vital menor de 15 mililitros por kilogramo de peso, otra condición. O cuando tiene un índice de oxigenación mayor de 10. ¿Y esto cómo lo determina? Con la relación PAFI. O cuando el paciente tiene una presión parcial de CO2 mayor de 50, ¿no? Y un pH menor de 7.35. ¿Qué te está generando? Una acidosis respiratoria. En ese caso, también ese paciente ya es candidato a ventilación mecánica. O cuando tiene una presión meseta mayor de 30, también ese paciente, lógicamente, que será candidato a ventilación mecánica. ¿Y todo por qué? Porque tiene falla respiratoria severa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta ventilación mecánica que te estoy haciendo referencia, entonces, la mayoría de los ventiladores son ventiladores de flujo, ¿sí? Ventiladores de flujo continuo, ¿sí? Flujo continuo. Ciclados por tiempo y limitados por presión, ¿sí? Acuérdate que el flujo es el aire que ingresa a través de tu vía respiratoria, ¿sí? Es el aire que ingresa a través de tu vía respiratoria, aire que circula a través de tu vía respiratoria. Lo puedes ciclar por tiempo, vale decir, le das un inicio y le das un final. Lo puedes ciclar por tiempo o lo puedes limitar por presión. ¿Sí? Por tiempo o por presión. Vale decir, cuando se llena, ingresa el aire en el acto inspiratorio. Entonces, si tú lo ciclas, el tiempo inspiratorio a 1, ahí se detiene. Y después, ¿qué te genera? La expiración. Por eso que tú lo vas a ciclar por tiempo. ¿A cuánto lo quieres ciclar el tiempo inspiratorio? A 1. ¿A cuánto lo quieres ciclar? A 2. Ya depende de lo que tú pretendas obtener. ¿Sí? O limitados por presión. Cuando llegue a una presión pico de 40, llega ahí se detiene la inspiración y después desciende. Entonces lo puedes limitar por esas condiciones. ¿Sí? ¿Cuáles son los modos? Los modos, como ya les he indicado, los modos ventilatorios, puede ser una ventilación asistida controlada, ¿no? Que donde el ventilador hace todo. ¿No? El paciente solamente se deja llevar. Por eso es que tú solamente lo sedas, tienes que mantenerlo sedado ese paciente, ¿no? O también puede ser una ventilación mandatoria intermitente. A veces el paciente tiene impulso respiratorio, pero es un impulso mínimo, mínimo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que utilizar ese impulso generado por el paciente. Entonces ya también lo puedo hacer sincronizado, pues intermitente. O puede ser una ventilación controlada por presión. El paciente solamente requiere volumen, requiere una presión para poder elevar la caja torácica. Le colocamos el ventilador programado, ¿no? Con presión. O puede ser espontánea. Capturamos el impulso inspiratorio y lógicamente que lo ayudamos a que el paciente pueda acelerar, pueda completar ese tiempo inspiratorio. ¿Sí? O también el paciente le podemos programar ventilación de soporte. ¿Cuándo? Cuando lógicamente que ya vamos a comenzar el destete. ¿Sí? O también cuando queremos someterlo al paciente a presión positiva continua en las vías aéreas, ¿no? Que puede ser con el CPAP, ¿no? O que puede ser con el BiPAP. Con el CPAP, lógicamente que tú le generas una corriente de flujo de aire solamente, pero de entrada. El CPAP solamente te permite
el ingreso de una corriente de aire o de un flujo de aire, pero de entrada. En cambio, el BIPAP te permite la entrada y la salida. Esa es la diferencia entre el CPAP y el BIPAP. El CPAP solamente tiene de entrada, es un flujo de corriente de aire de entrada, más no de salida. En cambio, el BIPAP tiene de entrada y tiene de salida. ¿Sí? Esa es la diferencia. Muy bien. Fíjate cómo funciona este modo ventilatorio asistido controlado, ¿no? Acá las respiraciones se entregan según lo programado. Todo lo que tú programas es lo que se va a entregar. ¿Qué se programa? El volumen tidal. ¿Cuánto es el volumen tidal? 500. O lo que le hayas calculado. ¿Cuánto pesa tu paciente? 60. ¿Tiene COVID? Sí, sí tiene COVID. Ya 60 por 6, 6 por 6, 36. Ya 360 su volumen corriente. ¿Sí? El flujo pico, que es la presión máxima. Entonces, ¿cuánto de flujo le vas a dar? Entonces, ¿cuánto de presión? ¿Quieres programarlo a 35 o quieres programarlo a 40? Entonces dice, no, bueno, yo estoy viendo que el paciente requiere un flujo pico, una presión máxima de ¿cuánto? De 40. ¿Sí? De 40. Pero tú lo programas a 40, pero ¿qué pasa? Mire, acá se inicia el impulso inspiratorio, mira, genera la onda inspiratoria, esta onda ascendente, pero tú lo has programado en 40. ¿Pero cuánto está dando? Está dando 35. Y tú te pones a pensar, pero ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué estará pasando? A ver, ¿han revisado el ventilador? A ver, verifiquen. Y por ahí te das cuenta que hay una fuga de presión. ¿Y por qué hay una fuga? Porque los corrugados del ventilador, lógicamente que se han acodado. Por eso que hay que tener bastante cuidado con los corrugados, porque se pueden acodar y al acodarse pueden generar una ruptura pequeña y puede haber pues una fuga de presión. Pues. Entonces tú le has programado 40, pero no te da 40, te da 35. Entonces hay que pensar en fugas. Pues. Hay que verificar todo, los corrugados, donde van insertados, ¿no? Entonces, porque acuérdate que acá tenemos que no debe haber fuga de aire, porque esa fuga de aire me altera la presión del ventilador. ¿Sí? O hay veces también observamos que yo le programo a 40, pero ¿qué pasa? El paciente tiene 45. Entonces tú te pones a pensar y dices, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué el incremento de la presión? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de 40 se ha ido a 45? Entonces, ¿por qué el incremento? Porque hay un incremento de la resistencia al flujo de aire. ¿Y qué puede generar un incremento a la resistencia del flujo de aire? Es la presencia de secreciones en el árbol bronquial. Y por eso que se activan las alarmas. El ventilador se pone en rojo, comienza a sonar ahí. ¿Y qué te está indicando? Obstrucción de la vía respiratoria por secreciones. ¿Qué requiere tu paciente? Requiere que le aspire secreciones. ¿Sí? Requiere que le aspire secreciones. ¿Sí? Muy bien. O puede ser que tu paciente tiene incremento de la presión pico porque está haciendo broncoespasmo. Y ese broncoespasmo también está generando incremento de la resistencia al flujo del aire. Así tenemos que entenderlo. ¿Ah? Muy bien. A ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Y ustedes me van a ayudar. ¿Ya? Vamos a suponer que tu paciente requiere ventilación mecánica. ¿Por qué requiere tu paciente ventilación mecánica? Tu paciente requiere ventilación mecánica porque tiene un T grave. Este T grave está con escala de coma de Glasgow 6.
¿Y qué significa eso? Significa que tu paciente, tiene incapacidad ventilatoria. ¿Sí? Posiblemente el paciente con esta escala de coma de Glasgow, como tiene incapacidad ventilatoria, tu paciente pues no va a poder favorecer el ingreso del aire que contiene oxígeno. Entonces, este paciente, lógicamente, mira, puede incrementar su presión parcial de CO2 por retención del CO2. ¿Por qué? Porque tiene incapacidad ventilatoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué se retiene? Se retiene CO2. Ya te he indicado que el CO2 normal es de 35 a 45. ¿Cuánto tiene? 60. Tiene 15 puntos más. Y su presión parcial de oxígeno, como está reteniendo CO2, su presión parcial de oxígeno, ¿cuánto es su presión parcial de oxígeno? ¿Cuánto? Lógicamente que si no puede salir el CO2, no podrá ingresar el oxígeno. Entonces tú dices, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno normal? De 80 a 100. ¿Cuánto tiene de presión parcial de oxígeno? Tiene 50. ¿50 qué? Milímetros de mercurio. ¿Qué significa eso? Que está haciendo una hipoxemia moderada, progresando a una hipoxemia grave. Observas su frecuencia respiratoria. Su frecuencia respiratoria, ¿cómo está? Está en 8. Está en 8. Está hipoventilando. ¿Sí? Entonces tú dices, ¿qué tiene mi paciente? Mi paciente con trauma craneal grave tiene incapacidad ventilatoria y también tiene incapacidad oxigenatoria. Tú te preguntas, a ver, ¿qué problema es de mi paciente? ¿Es problema obstructivo o es problema restrictivo? Cuando es un problema restrictivo, es que el pulmón no se puede expandir por una inflamación pulmonar o por cicatrización del tejido. En el COVID, por ejemplo, el COVID es un problema restrictivo porque está limitando la expansión del pulmón. ¿Sí? Pero ahora tú me dices, ¿y si es obstructivo? Lógicamente que obstructivo será cuando tiene limitación del flujo de aire por una obstrucción parcial o completa de la vía aérea. Ejemplo, un paciente con EPOC. Ese paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ese paciente que tiene problemas de tipo obstructivo. Me está incrementando la resistencia al flujo del aire. Pregunto, ¿el paciente tendrá problema obstructivo? No, porque no es pulmonar su problema. El problema es neurológico. El problema es del tronco encefálico. Puede ser de la protuberancia, puede ser del bulbo. Entonces rápidamente tú dices, no, no tiene problema del parénquima pulmonar, no tiene. Entonces tú dices, muy bien, como está con una hipoxemia moderada, progresando a severa, entonces tú dices, ah, ya, muy bien. ¿Cuánto de FIO2 puedo empezar? Voy a empezar con un FIO2 al 100%. Pregunto, ¿tu paciente requiere PIC? ¿Requiere PIC o no quiere PIC? Pregunto, ¿requiere PIC o no requiere PIC? Ayúdame. ¿Requerirá PIC? ¿Sí o no? A ver, ¿quién desea participar? ¿Requiere PIC o no requiere PIC? Ya. Anabel va, ya. Después terminando este ejercicio te explico del surfactante. ¿Ya? Muy bien. A ver, quiero que me indiques. Tu paciente con trauma craneal grave, ¿requiere PIC o no requiere PIC? A ver, necesito tu respuesta. Aide Quispe me dice que sí requiere. ¿Sí?
A ver, te explico. Acá está tu alveolo. Acá está tu alveolo. Este es tu alveolo. Este es tu alveolo. ¿Sí? Este es tu alveolo. ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu problema ahorita? Tu problema, básicamente, tu problema es que este alveolo, para que tenga una adecuada ventilación pulmonar, perdón, para que tenga una adecuada ventilación alveolar, ¿qué requiere? Requiere un adecuado volumen corriente. El problema es que como tu paciente está ventilando, su frecuencia respiratoria es lenta y superficial. Es lenta y superficial. Como es lenta y superficial, el volumen corriente, este volumen corriente, este volumen corriente, que debería ser de 500, ¿cuánto es? Como es una ventilación, está hipoventilando, una frecuencia respiratoria de 8, y es una elevación superficial, ya no será 500, sino será 250. 250. ¿Sí? 250. Pero tú sabes que de estos 250, 150 se quedan retenidos. ¿Dónde? 150 se queda retenido en el espacio muerto anatómico. ¿Y cuánto es 150? Perdón. 150 se queda retenido en el espacio muerto anatómico. ¿Sí? 150. Entonces, yo te pregunto, 250, 250 menos 150, ¿cuánto es? 250 menos 150 es 100. Es 100, pero 100. Entonces, lo que yo quiero preguntarte, 100, volumen 100, más pequeñito, 100, 100, 100. Yo te pregunto, ¿este volumen de 100 tendrá la capacidad de llegar hasta tus alvéolos pulmonares? Confírmame, ¿sí o no? ¿Llegará? ¿Llegará o no llegará? Posiblemente no va a llegar, pues. No va a llegar, no va a llegar. ¿Por qué? Porque este volumen pobre de 100, lógicamente que posiblemente no va a llegar hasta el alvéolo y no le va a permitir intercambio gaseoso. ¿Qué necesita tu paciente? Necesita ventilación mecánica. ¿Pero qué necesita? Necesita que se eleve la caja torácica. Porque en estos momentos, el trauma craneal grave me está comprometiendo el encéfalo y me está comprometiendo el tronco encefálico. Y en el tronco encefálico, lógicamente, ¿qué es lo que tenemos? En el tronco encefálico tenemos, ¿no? Tenemos que el control de la respiración. ¿Ve? Tenemos un centro neumotáxico y tenemos un centro agnéusico. Entonces, como es problema neurológico, yo no tengo control, pues. No tengo control. No tengo control. Entonces, ¿tu paciente qué va a hacer? No va a poder ventilar. Entonces, necesariamente yo le tengo que entregar al paciente, corregir esta dinámica ventilatoria. Por eso que yo no le voy a multiplicar por 6, sino por 8. ¿Cuánto pesa mi paciente? ¿Pesa cuánto?
80 kilos. 8 por 8, 64. Entonces le voy a programar a un volumen corriente ¿de cuánto? De 640. ¿Cuánto le voy a programar la frecuencia respiratoria? ¿En cuánto está? En 8. Entonces, para que pueda mejorar el flujo de aire que contiene oxígeno, inicialmente le programé a cuánto, a 20. A 20, ¿para qué? Para que pueda restituir, por lo menos trate de compensar el déficit de oxígeno que tienen las células y los tejidos. Y después ya le voy destetando. El PIC, lógicamente, puedo empezar de 5, un PIC fisiológico de 5, porque mi problema no es básicamente que el alveolo está inflamado y tiene secreciones, no. El problema está que como el paciente está disminuido su volumen corriente y su presión ha disminuido, entonces lógicamente que puede empezar con un PIC de 5 y lo puedo progresar. No puedo progresar. ¿A cuánto puedo progresar? A 10. Suficiente. ¿Para qué? Para evitar el colapso del alveolo. ¿Sí? Y eso me va a indicar la gasometría arterial. El tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio sí tendré que programarlo de 1 a 2. 1 para inspiración, 2 para la expiración. ¿Para qué? Para llevarlo a un ritmo regular. La sensibilidad, vale decir, el disparo, tendré que programarlo a 2 centímetros cúbicos de agua. La presión pico, bueno, le puedo programar, como es de 40 a 60, ya, le puedo programar a cuánto? A 40. 40 la presión pico. La presión meseta tiene que ser menor de ¿cuánto? Menor de 30. Ya le programaré a 25. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿lo voy a controlar por presión o lo voy a controlar por volumen? En estos momentos, lo que me interesa es controlarlo por presión. Le controlo por presión. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a observar, ustedes le someten a la ventilación mecánica con estos parámetros ventilatorios, lógicamente que si mejora la oxigenación, va a decir, de 50 debe progresar a 80. El CO2 de 60 debe bajar a 40. Entonces, si tú tienes un CO2 de 40 y una presión parcial mayor de 80, ¿qué significa? Y la frecuencia respiratoria de 8 ahorita está en 12. ¿Qué significa? Significa que tu paciente está respondiendo a la ventilación mecánica. Confirmen si se entendió el ejemplo. Confirmen. Confirmen si se entendió el ejemplo. Muy bien. Anabelma me dice así que posiblemente no va a llegar con ese volumen de aire, no va a llegar, pues. No va a llegar al alveolo y no va a generar intercambio gaseoso. Por eso que rápidamente le tengo que someter a la ventilación mecánica para ayudarlo. ¿Sí? Muy bien. A ver, si me han entendido, ahora sí pasamos al siguiente ejemplo. Un paciente con modo ventilatorio asistido controlado y su diagnóstico clínico es una insuficiencia respiratoria aguda severa por COVID-19. Tiene una insuficiencia respiratoria severa por COVID-19 y tiene un PAFI de 150. 150 y tu paciente tiene una frecuencia respiratoria de 40. ¿Sí? Tiene una saturación de oxígeno de 60. 60. Tiene una presión parcial de oxígeno de 40. Está haciendo una hipoxemia grave.
Tiene una presión parcial de CO2 de 60. ¿Sí? Pregunto, ¿qué tipo de ventilación le darías? Ventilación mecánica, asistido controlado, ¿no? Asistido controlado, controlado por presión o controlado por volumen. ¿Qué opinas? En este paciente con COVID-19, con una insuficiencia respiratoria severa, ¿qué harías con tu paciente? Pregunto, ¿tiene incapacidad ventilatoria? ¿Tiene incapacidad oxigenatoria? Oxigenatoria sí. Tiene una hipoxemia grave, una saturación de 60, una presión parcial de 40. Tiene un problema grave. Ese pulmón no está cumpliendo su función. No está oxigenando la sangre. ¿Se va a morir ese paciente? Posiblemente que sí se va a morir. Entonces, ¿qué hago? Determino. ¿Tiene incapacidad ventilatoria? Está hiperventilando. Se va a agotar con esa frecuencia respiratoria de 40, se va a agotar. ¿Qué va a agotar? Los músculos inspiratorios, el diafragma, los intercostales. Va a agotarse. ¿Qué más? Tiene problema oxigenatorio. El paciente está con hipoxia. La oferta de la demanda y la entrega está alterado. La célula está que me pide oxígeno. Me dice, por favor, envíenme oxígeno. Me voy a morir. Estoy con una hipoxia. Necesito oxígeno para generar la formación de ATP. ¿Y qué le dice el pulmón? Bueno, señora célula, lamentablemente en estos momentos no podemos solucionar su problema del oxígeno porque el señor alveolo está inflamado. Está inflamado y esa inflamación le ha generado un exceso de producción de secreciones. Su gradiente alveolo arterial está alterado. La gradiente, lo normal es de 10 a 15. Tiene una gradiente de 100, de 200. ¿Y qué le dice el pulmón? Señora célula, lamentablemente no podemos atender su requerimiento de oxígeno y vamos a esperar que nos ayuden a solucionar. La célula le dice, señor pulmón, por si acaso tengo una reserva metabólica, ¿no? Porque acuérdense que nosotros tenemos almacenado glucógeno. Y el glucógeno es nuestra reserva energética. Y la célula le dice, por si acaso, señor pulmón, usted tiene una hora para poder corregir el problema ventilatorio y oxigenatorio. Tiene una hora. Solamente tengo reserva energética para una hora. Usted no me soluciona mi problema ventilatorio, mi problema oxigenatorio, me muero. Entonces el pulmón, ¿qué dice? ¿A quién pedimos ayuda? ¿A quién podemos pedir ayuda? Bueno, hay que pedir ayuda, pues, al hospital. Necesito que me den oxígeno. Necesito que me coloquen un tubo endotraqueal. Necesito que me sometan a ventilación mecánica. Porque mi pobre pulmón, ¿cuál es su problema? El problema que es restrictivo. Está inflamado el pulmón. Está inflamado. No se puede expandir porque tiene una inflamación pulmonar. ¿Qué más tiene? ¿Tiene obstructivo? Sí, porque tiene acúmulo de secreciones que está generando obstrucción parcial. Allá, entonces, muy bien. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Vamos a intubarlo. Muy bien, lo intubamos. ¿Qué más? Vamos a permeabilizar la vía respiratoria. Entonces yo mantengo la permeabilidad de la vía respiratoria aspirándole a succión continua. Tengo que mantener por lo menos la vía aérea permeable, que ingrese el aire, por lo menos algo de aire, que contiene oxígeno. Y al alveolo, ¿qué le digo ahora? ¿A ti cómo te ayudo?
Como estás con COVID, no te puedo nebulizar. No puedo generar la dispersión de aerosoles. O sea, ¿cómo te ayudo, alveolo? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, después de haberte intubado, ya te permeabilicé la vía respiratoria, ya estás sometido a ventilación mecánica. Bueno, ¿cómo te ayudo, alveolo? A ver, dime cómo. Y el alveolo te dice, próname, próname. Ah, ya, muy bien. Hay que pronar al paciente. Con esa pronación, lógicamente que lo que vamos a generar es reclutar la mayor cantidad de alveolos, ¿no? Que han estado colapsados, tratar de que ventilen. Por eso que lo pronas 16 horas. Ya lo pronarás pues en la mañana o en la tarde, pues, ¿no? O en la noche también lo puedes pronar, pues, dependiendo pues, de la necesidad. Pues. Muy bien. Ahora el reto, como este paciente está haciendo una acidosis respiratoria, entonces acá el FIO2, lógicamente que el FIO2 lo voy a programar al 100%, el máximo FIO2, ¿sí? El máximo FIO2. Puedo tal vez llegar hasta 88, pero empiezo de 100, pues, de 100, y después ya dependiendo cómo vaya el paciente tolerando, lo puedo ir disminuyendo progresivamente, ¿sí? Porque también lo que tengo que evitar es la toxicidad, ¿verdad? Con el oxígeno, porque acuérdate que también se puede generar hiperoxemia, ¿sí? El PIC, en el otro caso empezamos con 5. Acá 5 te va a ser insuficiente. 5 es el PIC fisiológico. Entonces, ¿con cuánto empezamos? Con 10. A ver, ¿cómo tolera? A ver, ponle 10. A ver, ¿cómo tolera? No funciona 10, ya, aumentale a 15. Entonces, tú tienes que ver la respuesta en el AGA, por eso que tiene que hacer monitoreo de gases arteriales una vez que el paciente está intubado. Tienes que hacer monitoreo para ver el nivel de oxigenación, si hay respuesta efectiva o no hay respuesta efectiva. Porque tampoco no es cuestión de colocarle el ventilador y ahí nomás lo dejo, no. Tienes que valorar su patrón respiratorio. Si mejora o no mejora a la intervención que estamos haciendo. Por eso que este paciente tiene que ser sometido a monitoreo respiratorio, monitoreo neurológico, monitoreo cardiovascular, monitoreo del medio interno. Todo tienes que monitorizar. Muy bien. Ya la frecuencia respiratoria lo puede programar de acuerdo al resultado del AGA. ¿Sí? ¿Cuánto está su frecuencia respiratoria? 40. Con 40 se van a agotar los músculos intercostales. Ya prográmale a 20. ¿No? A 20. De frente no lo vas a llevar pues, a su basal, no. A 20. Para que disminuya el esfuerzo respiratorio en ese paciente. Tu volumen corriente o volumen tidal, ¿cómo lo hacemos? A ver, tú me dices, no, profesor, el problema es que el pulmón está inflamado. Hay un problema restrictivo. Bueno, entonces, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Es un adulto? Sí. ¿O es un niño? No, es un adulto. Allá, entonces, si un adulto, 6, ¿eh? Lo mínimo, 6. 6 por el peso. ¿Cuánto pesaba? ¿Cuánto pesaba este paciente? 80. 6 por 8, 48. Entonces tendrá que ser 480. 480 centímetros cúbicos de volumen de aire. Tiempo inspiratorio. ¿Cuánto le vas a programar? 1 para inspiración, 3 para la expiración. Como tiene dificultad para poder eliminar el CO2, entonces 1 para la inspiración para que permita el ingreso y 3 para qué? Para que pueda salir, ¿no? Para que pueda salir el CO2. Vamos a ver cómo responde. Tu sensibilidad, bueno, lo programamos en 3, ¿no? El disparo en 3 centímetros de agua. La presión pico, como quieres conservar el pulmón porque está rígido, bueno, de 40, ya le pondremos 30. Pues.
Tu presión meseta, menor de 30, ya le pondremos 20. En el paciente con COVID, no se recomienda, como está inflamado el pulmón, no se recomienda controlarlo por presión. Se recomienda controlarlo por volumen. Entonces, con esta programación, lógicamente que lo que nosotros vamos a tratar de hacer que el paciente pueda revertir esta situación crítica. ¿Qué necesito? Necesito que el paciente oxigene. Necesito que el paciente genere intercambio gaseoso. Necesito revertir la hipoxia de las células y los tejidos. Necesito revertir la hipoperfusión tisular. Necesito revertir la hipoxemia severa. Entonces, lógicamente que si tú haces todo eso, vas a lograr que el paciente se recupere. ¿Sí? Mira, ve, un paciente te puede generar una hipoxemia grave como la que tenemos. Esta hipoxemia grave es mortal. Te puede generar hipoperfusión tisular, te genera hipoxia tisular, te genera metabolismo anaerobio, te genera muerte celular, te genera falla orgánica multisistémica y al final la muerte del paciente. ¿Cuántos pacientes con COVID no se nos han muerto? En las unidades de cuidados intensivos, en las salas de emergencia, ¿verdad? Por eso que hoy más que nunca, necesariamente nosotros tenemos que tener este conocimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder ayudar a las personas y evitar que se mueran. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, Anabelba. Ventilación mecánica por presión. Muy bien. Como hemos observado, la ventilación mecánica por presión es frecuentemente en los pacientes con problema neurológico. Ejemplo, un paciente con trauma craneal grave. Ejemplo, un paciente con traumatismo vértebro-medular, con compresión o con una sección de la médula espinal. Cuando tienes un paciente con una sección de la médula espinal, ese paciente ya tiene incapacidad ventilatoria, no va a poder elevar los músculos intercostales, los músculos, ¿no? Los músculos, ¿no? Que generan la mecánica de la respiración. Caballero, vas a tener que utilizar. Pues. Por eso que un paciente con trauma tienes que tener mucho cuidado. Siempre debes sospechar de un traumatismo vértebro-medular hasta que se descarte lo contrario. Pues. Porque puede ser que el paciente tenga compromiso a nivel de C1, C2, C3. Tú le haces una hiperextensión del cuello o rotas de una manera inadecuada el cuello, me generas sección medular o compresión medular y el paciente comienza a hipoventilar. ¿Sí? O cuando el paciente tiene problemas de esclerosis múltiple, ¿no? Tiene un proceso de desmielización. El paciente tiene Guillain-Barré. Entonces, ¿cuántas patologías lamentablemente pueden condicionar a ese tipo de trastorno? En esos pacientes se recomienda ventilación mecánica controlado por presión. ¿Sí? Muy bien. Ya te he indicado que el PIC es la aplicación de una presión positiva constante al final de la exhalación. La presión no retorna a la atmósfera. Se utiliza con otros modos ventilatorios, como la asistida controlada, como la sincronizada y las controladas por volumen. ¿Y esto para qué sirve? Para reclutar al alveolo, para generar retención del volumen residual, para que ese alveolo no colapse. ¿Sí? Por eso que hemos indicado que el PIC fisiológico es 5. Y a partir de ahí, vamos incrementando el PIC de acuerdo a la necesidad. ¿Ah? Muy bien. Acá quiero que me indiques, por ejemplo, cómo funciona este PIC. ¿Sí? Lo que está en rojito es la onda inspiratoria, ¿no?
lo que está acá en rojito es la onda inspiratoria. ¿Sí? Pero este es tu base. Este es tu eje isoeléctrico. Este es tu base. Acá, lógicamente que tú vas a tener, ¿no? El valor, ¿cuánto será acá? El valor será pues, 0 acá. 0. Este es el inicio. Acá está. Acá es 0. 0. De acá empiezas. 0. Y acá empieza 1, 2, 3, 4, 5. Pregunto, ¿en cuánto está tu pic? Tu pic está ahorita acá en 5. Está en 5. Tu pic está en 5. ¿Sí? Acá tu pic programado está en 5. El fisiológico. Por eso que siempre que tú ves el ventilador, tienes que ver esto. ¿En cuánto está tu pic? Tomando como referencia la base, entonces lógicamente que tú ahí vas a ver, ¿no? ¿Cuánto está? Acá está en 1, 2, 3, 4, 5. Acá está en 5. Acá estaré en 10, acá estaré en 15. Entonces tu pic está arrancando, el disparo se está produciendo, el disparo, vale decir la sensibilidad, se está generando cuando el pic está en 5. Entonces tú estás viendo que el que está en rojito es la onda inspiratoria. ¿En cuánto le has programado la presión? Bueno, le has programado la presión, tú me dices que le has programado. ¿En cuánto le has programado? Allá le he programado. La presión pico lo he programado en 30. Ya en 30 le has programado. Ya 30. 30. ¿Y la meseta? ¿En cuánto le has programado la meseta? Ya en 20, ya listo. Entonces, se genera el disparo, genera el impulso inspiratorio, ¿no? Después genera, lógicamente que acá no vemos la meseta, sino vemos solamente la expiración, que es el verde, genera la expiración, ¿no? Genera la expiración, que es el verde, desciende hacia la base y lógicamente que acá lo que estamos observando, que acá esta base, este descenso, lógicamente que va a generar, va a traspasar la base, ¿no? Va a traspasar la base, ¿no? Unos cuantos centímetros más. ¿Para qué? Para tratar de qué? Para tratar de generar qué? El reclutamiento del volumen residual. Este volumen residual que yo voy a reclutar es lo que me va a permitir que el alveolo no colapse. ¿Sí? Me va a permitir que el alveolo no colapse. Por eso que le doy PIC, para poder reclutar los alveolos colapsados, para tratar de aumentar la capacidad residual funcional y mejorar la oxigenación. Porque ¿cómo lo logras? Lo vas a lograr mediante ¿qué? Mediante una adecuada ventilación alveolar. ¿Sí? Entonces, lógicamente que este pique es muy significativo. Por eso que, ¿qué hace? Estabiliza y distiende los alveolos. Redistribuye el agua pulmonar del alveolo al espacio perivascular. Porque puede ser que el alveolo esté con contenido líquido. Entonces lo redistribuye, incrementando la presión oncótica. Y eso es lo que se va a lograr. Entonces, ¿en cuánto está su pic? El pic está en 5. Y dependiendo de la condición, lógicamente que nosotros vamos a observar, ¿no? Vamos a observar si se requiere incremento o requiere mantener el pic. De 5 puede progresar a 10, dependiendo de la condición. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener en cuenta con el ventilador?
Uno de los cuidados que tenemos que tener en cuenta es la medida del espacio muerto. Pues. Ya te he indicado que el espacio muerto anatómico cuando es 150. Pues. Todo el espacio muerto, vale decir toda tu vía toda tu vía aérea de conducción, lo tienes que tener permeable. Pues. Por eso que nuestro trabajo en la unidad de cuidados intensivos en las salas de emergencia es mantener la permeabilidad de la vía respiratoria. Eso es lo más importante, es fundamental la permeabilidad de la vía respiratoria. Por eso que tenemos que estar aspirando constante, cuando lo requieran. Porque también cuando tú aspiras y no es necesario, puedes generar estímulo vagal. Estímulo vagal. Y ese estímulo vagal es peligroso, pues, porque puede afectar el número de latidos de tu corazón. Puedes generar bradicardia. Y el paciente puede conllevarlo pues, a una parada cardíaca. Tienes que tener cuidado cuando aspiras. Esta permeabilidad de la vía aérea tiene que ser constante. Cada vez que encuentra que el paciente presenta roncantes, ¿no? Encuentra roncantes, hay presencia de secreciones. ¿Sí? Y si hay sibilantes, hay broncoespasmo. Si hay crépitos, posiblemente, ¿qué está pasando? Si hay crépitos, posiblemente el aire tiene mucha dificultad para poder llegar, ¿a dónde? A los alvéolos. Porque están inflamados. Y eso me está indicando que hay un foco neumónico. ¿Qué más? La humedad y la temperatura. No me puedes entregar oxígeno seco. El oxígeno tiene que ser humidificado. Oxígeno humidificado. Por eso que en el ventilador tienes ahí un humidificador. ¿Sí? Lo único que hay que ver que no se llene de secreciones los corrugados. ¿Qué más? Valorar el flujo del aire. Otra necesidad. Y también tienes que observar la operatividad de los sistemas de alarma. Eso tiene que ver en este tipo de ventilador. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos? Complicaciones que tenemos con los pacientes, ¿no? Sometidos a ventilación mecánica. ¿Cuáles son esas complicaciones? Son las infecciones por pérdidas de las defensas naturales. Frecuentemente el paciente puede hacer neumonía. El problema que tenemos es que esas secreciones se pueden encapsular. Esas secreciones que se encapsulan sirven como caldo de cultivo para los microorganismos. Por eso que cuando un paciente está mucho tiempo sometido a ventilación mecánica hace neumonías, neumonías bacterianas. Ese es un gran problema por el encapsulamiento de las secreciones. Por eso que nuestro trabajo es mantener la permeabilidad de las vías respiratorias. ¿Qué más? Puede haber lesión glótica y traqueal. Puede presentarse edemas, estenosis de la laringe, estenosis laringio, fístulas. Por eso que hay que estar controlando constantemente ese balón neumomediastino. No puede ejercer mucha presión, ¿no? Si ese balón tiene mucha presión, me va a generar pues estenosis. Entonces ese es el gran problema a veces que los pacientes terminan haciendo estenosis laringia. ¿Y qué sucede? Lamentablemente hay que hacerle traqueostomía. O a veces tienen el problema de qué? Tienen el problema de que los pacientes pueden tener abolido el reflejo tusígeno. ¿Cuánto tiempo sometidos a ventilación mecánica? No hay reflejo tusígeno. Está abolido. Y para destetar a un paciente, lógicamente, hay que recuperar ese reflejo, si no, no va a poder expectorar. Se van a acumular las secreciones ahí en el tráquea. Ese es el otro problema. ¿Qué más? Obstrucción por acodadura, por mordedura del tubo endotraqueal.
Por eso que tienes que estar ahí vigilando. A ver, les comento, a veces en los pacientes con trauma craneal, con escala de coma de Glasgow 6, cuando ya las células neuronales ya se oxigenan, lógicamente que ya sus células neuronales no restablecen su cadena sináptica. Recuperan su reflejo motor, su reflejo sensitivo. No, se activan las neuronas aferentes, las neuronas eferentes. Y a veces de un momento a otro el paciente despierta. Y cuando despierta, se saca el tubo. Se retira el catéter venoso central. Se retira las vías periféricas. Se retira la sonda, se retira todo. Por eso que hay que estar atento, lamentablemente en la UCI no te puedes descuidar. Terrible. Te descuidas, paciente hace de las suyas. Hasta se puede caer. Peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso que está viendo los rangos de sedación. Por eso que con esa escala de Ramsay tienes que ir haciendo monitoreo de la sedación. Porque despierta y hace sus travesuras del paciente. ¿Sí? Muy bien. Otra complicación, la colocación inadecuada del tubo endotraqueal. Hay que tener bastante cuidado con el tubo endotraqueal. La fijación. Ya te he indicado que la fijación, el tubo tiene que ir colocado en la comisura labial. En 20-21, porque desde la comisura hasta la bifurcación del tráquea hay un promedio de 23 centímetros de longitud. Ya te he indicado que no puede descender el tubo, porque el tubo se puede desplazar pues, al bronquio derecho. Imagínate que esté en el bronquio derecho y lo sometes a ventilación mecánica. Le puede generar barotrauma por exceso de presión, porque toda esa presión que le has programado en el ventilador solamente va a ventilar al pulmón derecho. Y eso me puede generar atelectasia o barotrauma, pues, si se complica el paciente. Por eso que estar fijándonos la posición del tubo. Tengo que ver la capnografía. El CO2 exhalado debe ser de 40. Y tengo que auscultar el pasaje del murmullo vesicular. Debe pasar en ambos campos pulmonares. Tengo que observar que ambos hemitórax se eleven al mismo tiempo. Y con eso ya estoy determinando que sí, que el paciente está ventilando de una manera efectiva. ¿Qué más? Retiro no programado del tubo endotraqueal, como ya les he indicado, de una manera accidental. Por eso que siempre hay que asegurar bien el tubo. Antes utilizamos los esparadrapos, ya esos esparadrapos no sirven, pues se humedece. Y por eso que el paciente estornudaba, un estornudo potente, ¡pum!, tubo afuera. Muy bien. ¿Qué más? Tienes que controlar los parámetros del ventilador, asegurar las alarmas, cuidados del tubo y cuidados de la cavidad. Hay que hacerle la limpieza también de la boca. El problema, ustedes saben que la boca tiene bacterias. El paciente a veces tiene dientes picados, tiene lesión de las encías. Y por ahí está acumulando microorganismos. Y esos microorganismos pueden descender a la vía respiratoria. Entonces hay que hacerle la limpieza de la boca. ¿Qué más? Valorar los ajustes del ventilador, incluyendo la temperatura y la humidificación del aire inspirado. ¿Qué más? Utilizar sedantes, analgésicos, bloqueantes musculares según indicación. Bueno, todo eso ya lo programa el médico. Nosotros solamente hay que valorarlo, nada más, y administrarlo. ¿Qué más? Controlar los factores que aumenten el trabajo respiratorio. Tenemos que observar si hay asincronía con el ventilador. Y también los riesgos de las neumonías agudas por la ventilación mecánica. ¿Sí?
Por eso que es muy importante la técnica aséptica. La asepsia médica es importante en este tipo de procedimientos. ¿Sí? Es interesante. Muy bien. Acá está tu panel de programación, ¿no? Del ventilador. Acá el tiempo inspiratorio, el tiempo inspiratorio está programado en 1. Está programado en 1. Y el tiempo expiratorio está en 3.4. ¿Sí? Tu frecuencia respiratoria está en 14. Tu PIC está en 8, 8.5. Tu volumen tidal o volumen corriente está en 492. ¿Sí? Tu CO2 exhalado está en 39. Entonces, lógicamente que lo que estamos viendo acá, este paciente, así como lo estamos observando, lógicamente que este paciente posiblemente esté colocado a un ventilador mecánico, ¿no? A un ventilador mecánico controlado, ¿por qué? Por presión. ¿Sí? Ventilador mecánico controlado por presión. ¿Y qué me está dando? Me está dando estas ondas. Por eso que tú tienes que ver la configuración de las ondas. ¿Sí? ¿Cómo está esta onda? La onda inspiratoria, la onda expiratoria, ¿no? Tienes que ver la meseta. ¿Sí? ¿Cómo está el pic? ¿No? Hay pic. Si está programado el pic está en 8.5. ¿Sí? Entonces tenemos que observar justamente esta zona. Lógicamente que ya cuando estés trabajando en la unidad de cuidados intensivos ya te vas a familiarizar más con estos ventiladores. Lo que sí hay que tener cuidado con las alarmas. Esa es otra necesidad también. Cuidado de las alarmas. Por ejemplo, tenemos alarmas que son no programables y lo que son programables. Dentro de las no programables, ¿no? De estas alarmas del ventilador mecánico es el suministro eléctrico. Necesariamente, estos ventiladores tienen que tener un sistema, una corriente eléctrica continua de 220 voltios. No puede ser un control eléctrico variado. Por eso que cuando desciende el voltaje de 220, desciende a 200, a 180 o a 150, es peligroso. Eso me puede malograr el ventilador. A veces en provincias tenemos que la corriente es alterna, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Entonces, ese es un problema, hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Por eso que a veces se recomiendan grupos de electrógeno. Cuando el paciente requiere ventilación mecánica y la corriente es inestable, grupo electrógeno. Ya se tendrá que invertir en grupo electrógeno, ¿sí? Esa es una solución. ¿Qué más? Baja presión de aire. Ese es otro problema, que no hay una buena conectividad o algo tiene el ventilador. Necesita mantenimiento. Falla en la válvula de exhalación, también necesita mantenimiento. Falla en la válvula de seguridad que está abierta, también necesita mantenimiento. O un sistema de reserva activado. Entonces, todas esas condiciones del ventilador necesariamente tenemos que asegurar. Acuérdate que se están administrando flujo de aire. Y ese flujo de aire te genera presión. Pues. Por eso que todo tiene que quedar adecuadamente sellado. Por eso que tienes que verificar, tienes que armar y desarmar. Armar y desarmar tu ventilador las veces que sean necesarias. Y ahí te vas a dar cuenta que sí, está bien colocado, está bien fijado, no hay fugas,
Por eso que es importante, por eso que es importante contribuir. ¿Sí? Muy bien. Y las programables es la alta y baja presión en la vía aérea. Si tú ves que el paciente está haciendo broncoespasmo, tú le has programado una presión pico de 40, pero tu paciente está haciendo broncoespasmo. Entonces, ¿qué significa? Que está haciendo mayor resistencia al flujo de aire que tú le estás dando. Entonces, si encuentras que hay sibilancia, hay que romper el espasmo. Por eso que tienes que identificar bien ese sonido. La auscultación es fundamental. Es primordial la auscultación. Crepitantes, subcrepitantes, roncantes, sibilantes. No te queda otra cosa, te tienes que familiarizar. En realidad, toda esta parte respiratoria es algo esencial para la vida, porque es el suministro de oxígeno a las células y los tejidos. Esta parte ventilatoria es fundamental. Hay que saber analizar bien los gases arteriales. Tenemos que tener experiencia y tenemos que tener destreza en el análisis de gases arteriales y saber comprender toda la dinámica ventilatoria. A veces ingresa a la UCI pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes que me están haciendo edema agudo de pulmón. Esos pacientes están sometidos con ventilación mecánica, pero ¿cómo está su pulmón? Su pulmón está congestionado. Hay que sacarle líquido del pulmón. Habrá que utilizar diuréticos. El paciente tiene incapacidad, tiene una contractibilidad pobre. Pobre corazón. No se puede contraer con eficacia. Bombea con poca presión. Me congestiona el pulmón. Me genera edema de extremidades. Entonces me genera una serie de problemas. Por eso que siempre que ve, acuérdense que el corazón siempre está relacionado con el pulmón. Una falla respiratoria genera falla cardíaca. Entonces, por eso es que es importante la función respiratoria. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? Alto y bajo volumen minuto exhalado. ¿Cuánto es el volumen minutos? 6.000. Porque tú multiplicas, para determinar el volumen minuto, tú multiplica la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. ¿Cuánto es el volumen que ingresa? 6.000. ¿Cuánto es el volumen que interviene en el intercambio gaseoso? 4.200. ¿Cuánto es la cantidad de sangre que llega a tu pulmón? 5.000. ¿Cuánto es la relación BQ? 0,8. Entonces, por eso que es importante la relación entre el pulmón y el corazón. Esa famosa relación BQ, para que se pueda lograr un adecuado intercambio gaseoso. ¿Ah? Ahí está tu ventilador, ¿sí? Ahí está tus corrugados. Necesariamente, ¿qué tienes que hacer? Tienes que fijarte que el tubo esté adecuadamente fijado. Buena fijación del tubo. Después, observar la permeabilidad de la vía respiratoria. ¿Sí? Acuérdate que acá lo que yo tengo que observar, una buena ventilación pulmonar, una adecuada ventilación pulmonar. Tengo que determinar un adecuado intercambio de gases. Tengo que determinar un adecuado transporte de gases, de oxígeno. Tengo que determinar una adecuada regulación de la ventilación. Lamentablemente, los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos ingresan con problemas de shock. ¿Qué tipo de shock? Shock séptico, shock cardiogénico, ¿no? Shock hipovolémico, shock obstructivo. Ellos lamentablemente ingresan. Por eso que necesariamente esta ventilación mecánica es una necesidad para ellos. Por eso que le ofertamos este tipo de tratamiento. ¿Para qué? Para que se puedan recuperar. Eso es lo más importante, evitar la muerte.
Acuérdate que a medida que vamos envejeciendo, tu pulmón tiene una elasticidad, ¿no? A medida que envejecemos, lógicamente que tu compliance, tu distensibilidad pulmonar disminuye. No es igual ventilar un pulmón de un joven que de un anciano. A veces el anciano, ¿qué problema tiene? Tiene fibrosis pulmonar, tiene EPOC, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces ya tiene patologías obstructivas, restrictivas, entonces que con bastante cuidado tendremos que manejar a esos pacientes. En cambio, en un paciente joven, pulmón virgen, no vamos a tener mucha dificultad, pero ese paciente se va a restablecer rápido, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con los pacientes que tienen patologías crónicas. Pueden ser patologías restrictivas o obstructivas, ¿sí? Por eso que es importante que ustedes en este mundo de la medicina, es importante tratar de conocer poco a poco. Yo sé que de la noche a la mañana no vas a aprender todo, pero progresivamente vas a aprender. Pero tienes que tener interés, tienes que tener entusiasmo, voluntad para interpretar todo lo que está sucediendo con el paciente. Lastimosamente tengo que hacer monitoreo respiratorio, tengo que hacer monitoreo cardiovascular, tengo que hacer monitoreo neurológico, tengo que hacer monitoreo del medio interno. Es todo es integral. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué vas a vigilar en este paciente crítico con ventilación mecánica? Muy bien. Acá hay una pregunta. ¿Los metros sobre el nivel del mar influyen en los parámetros a programar? Sí, sí. Porque no es igual que estés en Cerro de Pasco, porque ahí, ¿qué va a pasar? Lógicamente que ahí la presión atmosférica es menor. Pues. El problema no es de tu concentración de oxígeno, no. No es el problema de tu concentración de oxígeno. El problema que es la presión barométrica que baja. No aumenta, baja tu presión barométrica. De 760 baja, ¿pues a cuánto? 600, 500, 400. El problema es la altura. A mayor altura, baja tu presión barométrica. Y al bajar la presión barométrica, ese oxígeno se dispersa. Por eso que cuando tú calcules, cuando tú hagas el cálculo de la gradiente alveolo arterial, lógicamente que tienes que, porque cuando tú haces el cálculo de la gradiente alveolo arterial, tú tienes que restar la presión alveolar menos la presión arterial de oxígeno. Vas a restar. Pues. En condiciones normales, la presión alveolar es 100 y la presión parcial de oxígeno es 85, 90. Por eso que tu gradiente es 15. Pues. Cuando tienes una gradiente de 15, significa que hay adecuado intercambio gaseoso. Por eso que esa gradiente, para determinar la presión alveolar de oxígeno, tú tienes que calcular el FiO2. ¿El FiO2 cuánto es? Ambiental es 0,21. ¿Cuánto es la presión barométrica? 760. ¿Cuánto es la presión de agua? 47. Tú multiplicas el FiO2 por la diferencia entre la presión barométrica y la presión del agua, vas a encontrar un resultado. A ese resultado le tienes que restar la presión parcial del CO2 menos entre ¿cuánto? Entre la relación BQ. La relación BQ es ¿cuánto? 0,8. Esos son cálculos que tenemos que hacer. Pero sí influye la presión barométrica, sí influye. Por eso que tienes que saber dónde te encuentras. Estoy en Cerro de Pasco. Ya, entonces,
¿Cuánto va a ser la presión barométrica en Cerro de Pasco? ¿Cuánto? ¿Será 380 o 400? ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno? Ya no será 100, será 80. Entonces, esos son parámetros que tenemos que calcularlo. Muy bien. Y la vigilancia del paciente crítico ya te he indicado que me vas a vigilar la frecuencia respiratoria, el ritmo respiratorio, la profundidad de la respiración y el esfuerzo de la respiración. Siempre a mis alumnos le digo, hijo, ingresa a la sala. Aunque sea observa. Dile que no vas a hacer nada, quieres observar. No, profesor, no me deja. Dile que sea un ratito, ya 10 minutos, dile. A ver, quiero observar el patrón respiratorio de mi paciente. Está con ventilación mecánica. A ver, por lo menos quiero valorar cómo está su patrón. Señorita enfermera, ¿me puede dar acceso? No, un ratito, 10 minutos. No voy a hacer nada, no lo voy a tocar, no. No voy a agarrar el monitor, no voy a agarrar el monitor multiparámetro. No voy a tocar el ventilador, no voy a agarrar la bomba, no se preocupe. Quiero observar. Yo creo que observando no le voy a quitar nada. ¿Y qué quieres observar? Quiero observar su dinámica ventilatoria del paciente. Ya pasa. ¿Qué vas a observar? La frecuencia respiratoria, el ritmo respiratorio, la profundidad de la respiración y el esfuerzo de la respiración. Por lo menos empiezas con eso. Después, ves la permeabilidad. Señorita enfermera, el paciente está presentando roncantes. ¿Y cómo sabes? Ahí le escucho unos sonidos medio roncos. Y parece que tiene abundantes secreciones. ¿Me puede prestar su estetoscopio? Y agarra. Oculta. Ápices pulmonares. Lóbulo medio. Base posterior. Hay abundantes secreciones. Hay ronco diseminado. Hay que aspirar. Habrá que aspirar a ese paciente. En realidad, todo se aprende haciendo. Lastimosamente, cuando no lo hago, ahí viene el problema. Por eso que siempre le digo a las colegas, dale la oportunidad, déjalo que pase, que se entretenga. No, que me perturba. No te va a perturbar, al contrario, tú le enseñas y aprende. Y te va a ayudar, te va a ayudar. Tenlo por seguro que te va a ayudar. En un momento te va a ayudar. Porque a veces el paciente me hace parada respiratoria, pobre paciente. Ya que el paciente me sale ahí en el monitor, me sale una sistolia, me sale una fibrilación ventricular. Y a veces tengo que volar con el coche de paro, no, con el monitor desfibrilador. Ahí te ayuda, ahí te sirve. Entonces, todas esas cosas son importantes. ¿Sí? Muy bien. Y acá, como estás observando, esta vigilancia ya te he indicado. Vigilas, valoras la frecuencia, el ritmo, la profundidad, el esfuerzo de las respiraciones. Observas minuciosamente el patrón respiratorio. Buscas disconfort respiratorio si está luchando con el ventilador. Porque puede ser que este ventilador le está entregando un volumen programado y las vías respiratorias están haciendo resistencia. Y el paciente se agita, se desespera, lucha con el ventilador. Bueno. ¿Cuáles son las causas probables? Las causas probables que está haciendo broncoespasmo. La causa probable que está haciendo obstrucción de la vía respiratoria por secreciones. Entonces, eso tenemos que pensar. O está inflamado. Entonces ya tenemos que observar esas condiciones preliminares. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Observar la intranquilidad y la falta de aire. Tienes que buscar signos de obstrucción de vía aérea. ¿Sí? ¿Y cómo te das cuenta? Cuando el paciente tiene esos sonidos, esos roncantes. Estridor. No hay estridor, hay roncantes. Ahí observa. ¿Qué más? Ausculta los ruidos respiratorios.
Por eso que es importante que los auscultes, determines bien, determines la necesidad de terapia respiratoria. Por eso que es importante que te familiarices. Por eso que a mis estudiantes le digo, ¿sabe qué, estimado alumno? Ingresa al YouTube, bájate un ruido crepitante, un ruido roncante, un ruido sibilante, un estridor. Trata de incorporar esos sonidos y baja un sonido normal, un sonido que te está indicando el pasaje del murmullo vesicular que es efectivo. Practica, practica, ¿sí? Y por último, tienes que auscultar tus pulmones. Ya te he indicado en ápice pulmonar, ¿sí? Ápice pulmonar, derecho, izquierdo, lóbulo medio, bases pulmonares, ¿sí? Por eso que para auscultar, lógicamente que tienes que colocar el estetoscopio en el quinto espacio intercostal, la línea media axilar. Entonces, necesariamente, todas esas zonas que te estoy haciendo referencia es para que ustedes no puedan determinar que sí, realmente el paciente tiene un adecuado pasaje del murmullo vesicular. ¿Sí? Muy bien, pasamos a las preguntas. Adelante con sus preguntas. Adelante con sus preguntas. Necesito preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Bueno, estimados participantes, he tratado de hacer un resumen de este mundo de la ventilación mecánica y en realidad eh, espero haber contribuido con un granito de arena, ¿sí? Yo sé que a veces muchas cosas nosotros lo aprendemos de nuestra propia experiencia de vida, ¿sí? Hay algunas cosas que a veces te contamos de lo que nosotros hemos hecho en un momento determinado. Por eso que siempre busca las oportunidades de aprendizaje. Ustedes que son personas jóvenes, gente que necesitan ese fortalecimiento. Por eso que en las universidades donde tengo la oportunidad de formar a los estudiantes, a veces les digo, busquen estas oportunidades de aprendizaje. A veces hacemos simulación clínica. Bueno, en la universidad donde enseño, tienen un centro de simulación clínica muy bonita, ¿no? Y con los simuladores, ¿no? Enseñamos todo este tipo de actividades. Ojalá Dios quiera que esta pandemia llegue a su fin y podamos tener nuevamente las actividades presenciales y ahí, ¿no? Con la práctica demostrarle cuán importante es todo este tipo de actividades que desarrolla el personal de enfermería, ¿sí? Ojalá que muy pronto se pueda controlar esta pandemia. Bueno, estamos progresando, ¿no? De una manera adecuada y con la bendición del Señor Todopoderoso podamos superar esta crisis sanitaria y podemos volver nuevamente a la normalidad. Yo sé que va a demorar un espacio de tiempo volver a la normalidad, pero se están haciendo los esfuerzos, ¿sí? Muy bien, estimados participantes, expresarles un agradecimiento muy especial por haberme brindado esta oportunidad de estar con ustedes en esta capacitación. Gracias por el espacio que me han brindado y felicitarte por todo lo que estás haciendo, ¿sí? Eh, si hay alguna otra oportunidad, nos volveremos nuevamente a encontrar. Desearles muchas felicidades, muchos éxitos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes
y desearles lo mejor de los éxitos. Dios te bendiga y te proteja y sigue para adelante. Muchas gracias por haberme acompañado. Buenas noches, damos por finalizado el curso. Gracias, licenciado, muy buena ponencia y gracias a todos los participantes por participar. El día lunes le estaremos enviando la certificación por medio del correo electrónico y le estaremos enviando la clase grabada y la diapositiva del curso. Que todos tengan muy buenas noches. Hasta un próximo curso. Gracias, Chris Lady.